A todos. Buenos días a todos. Comenzamos la sesión pública del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, hoy a cargo del doctor Chuit, Roberto Chuit. El doctor Roberto Chuit es un académico de número de la Academia Nacional de Geografía, es doctor en Salud Pública de la Escuela de Medicina de Yale, en Estados Unidos, entre 1989 y 1995. Es doctor en Medicina y Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor adjunto por concurso de epidemiología de dicha universidad en la Cátedra de Salud Pública y Medicina Preventiva y Social, del 2000 a la fecha. Su actividad profesional es descollante, es uno de los epidemiólogos más conocidos de Argentina. Con esto no es porque está acá el doctor Chuit, sino porque es muy reconocido. Ha trabajado en OPS-OMS como asesor regional en enfermedades transmisibles en Washington. Ha sido ministro de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba entre el 2001 y el 2006. Fue secretario de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba entre el 2000 y el 2001 y jefe de gabinete de ese mismo ministerio entre el 2015 y 2016. Aparte, siguió su carrera como director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación entre el 91 y el 96, director de epidemiología, promoción y rehabilitación de la provincia de Córdoba entre el 99 y el 2000, jefe de estadísticas e informática del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de esta academia entre el 14 y el 15, secretario técnico del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas también de esta academia entre el 15 y el 18 y director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina, entre el 18 y el 23. El doctor Chuit va a hablar sobre la atención y diagnóstico en pacientes con miocardiopatía chagásica en Argentina, trabajo que trata de describir las características y prácticas de atención médica de población con miocardiopatía chagásica en Argentina. Es un estudio descriptivo, como veremos, retrospectivo, de corte transversal, sobre el diagnóstico, la evaluación clínica y terapéutica de pacientes con miocardiopatía chagásica, utilizando registros históricos recolectados entre enero del 2018 y junio del 21. El doctor va a hablar sobre los resultados y sobre las conclusiones. Y los dejo a cargo del orador. Gracias. Muchas gracias, doctor Lemos. Gracias a los presentes en este momento. No sé si ven la pantalla, me avisan. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. El objetivo de esta es la atención de la miocardiopatía chagásica en el infectado de Chagas. Esto fue desarrollado desde el Instituto de Epidemiología con profesionales que efectuaban la atención o trabajaban en espacios donde se efectuaba la atención de pacientes chagásicos o con diagnóstico de Chagas, a los cuales se los invitó a formar parte de una red que generara información sobre cómo estos pacientes habían recibido en sus distintos periodos de atención y figuraba en los registros de las historias clínicas las actividades que se habían desarrollado. El cuestionario era estructurado, que fue diseñado específicamente para esta tarea, estaba basado en la web, es decir, el único registro que quedaba
era aquel que se desarrollaba a partir del sistema informático, excepto en alguna provincia que los profesionales, por dificultades de acceso, enviaron los formularios vía correo tradicional y fueron cargados en el instituto. Prácticamente este trabajo fue desarrollado en plena pandemia, lo cual también generó dificultades en algunos accesos de registros en los que eran los hospitales o instituciones en las que se desarrollaba. Lo importante de este trabajo es que no buscó generar comparaciones entre las instituciones ni las provincias que intervinieron, puesto que no era una muestra estadística que permitiera generar ese tipo de análisis, por lo cual se tomó como un solo el total de registros elevados en el concepto de que en la unidad de observación era persona positiva para Chagas que presentara estudios que pudieran justificar que padecía la miocardiopatía chagásica. Se registraron fundamentalmente casos de Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente se tomaron distintos factores de riesgo que hacen a la cardiopatía en general, como tabaco, alcohol, antecedentes que podrían estar asociados como hipertensión, diabetes, dislipemia y otras patologías generales que se registraran. Se tenían como criterios generales de inclusión los mayores que fueran personas mayores de 18 años. Este trabajo pasó por el Comité de Ética de los Institutos de Investigación de la institución, no porque se trabajara sobre datos de las personas, puesto que fundamentalmente eran registros históricos y los mismos no modificaban lo que eran los procesos de atención que tenían estos pacientes, pero sí sobre los profesionales que eran quienes tomaban la información. No se registró ningún dato de las personas, excepto la edad, ni siquiera la fecha de nacimiento de los individuos, ni otra información que permitiera identificar la base de estos datos. Y como diagnóstico de infección tenían que estar registradas las pruebas serológicas, que es lo que establecen las normas generales, y se consideraba como para este trabajo, como miocardiopatía chagásica, uno o la asociación de alguna de las siguientes alteraciones, como trastornos electrocardiográficos, bloqueos de rama derecha completo, izquierdo, etcétera, etcétera, que permitieran que la persona tenía algún impacto cardiológico en su historia clínica. El registro general nos muestra que fueron prácticamente 652 personas las que se incluyeron finalmente, de un total de 1.150 registros que fueron analizados, y el 60% correspondían a mujeres y el 39-40% correspondían a varones, con distintos niveles de representatividad en los distintos grupos de edad que conformaron el siguiente estudio. Cuando vamos a los que son los antecedentes cardiovasculares, la mayor presencia era la hipertensión arterial de 69. Bueno, un punto que quiero resaltar es que el promedio de edad de estas personas era de 61 años con un desvío de más o menos 13 años, lo cual informa de que era una población fundamentalmente de mayor edad, lo cual también justifica la presencia de lo que son de la hipertensión arterial en un 70%, el consumo del tabaco en un 56%, las dislipemias y la diabetes en un 20%, que cuando analizamos esto con poblaciones similares de enfermedades cardiovasculares,
excepto el tema de la diabetes, que está un poco por debajo de lo que son algunos estudios poblacionales, el resto de los valores se encuentran dentro de los límites generales. Como patologías anteriores y presentes en estos pacientes, que justifican también algunas de estas patologías que recién describimos, estaba que el 12% tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 10% insuficiencia renal, el 8% enfermedad hepática y con antecedentes de accidentes cerebrovasculares aproximadamente el 4%. Cuando vemos la distribución de esta población, prácticamente el 52% lo representaban personas de 60 a 69 años, el 40% más de 70 años de edad, un poco lo que habla de que era población envejecida y que en general tenía estos antecedentes en sus registros de historias clínicas. Cuando distribuimos a estos pacientes por estudios electrocardiográficos, lo que podemos observar es que el 93% de los pacientes tenía registros de electrocardiográficos que permitió por incluirlos en el sistema o que tenía información de resultados en registros electrocardiográficos. Prácticamente en promedio estaba el 90% de la población, 93%, tenía un estudio electrocardiográfico que informaba de su afectación cardiológica. Cuando vemos los estudios cardiológicos, solo el 73% de los pacientes tenía un estudio cardiológico informado o se podían ver las prácticas que se le habían desarrollado para observar este proceso. Con prueba de esfuerzo, un 70% de los pacientes y con ecocardiograma el 46%. Si nosotros nos planteamos también que estos eran pacientes cardiópatas que tenían algún tipo de alteración, solo el 38% de los mismos tenía Holter. ¿Para qué es importante resaltar esto? Estos pacientes prácticamente, para que nosotros veamos lo que hemos dicho, un bajo número de estos pacientes tenía estudios cardiológicos Holter, un 46 electrocardiogramas, 70 ergometrías, 73 radiología y 93% electrocardiograma. Esto es importante desde el punto de vista general porque si nosotros observamos lo que son los consensos o las normas nacionales, plantean fundamentalmente de que toda persona con serología positiva debe tener al menos un electrocardiograma, una placa de tórax y un estudio ergométrico o ecocardiográfico. Si existen alteraciones que lo justifiquen, deben agregarse otro tipo de estudios como pueden ser Holter o prueba de esfuerzo graduada. Entonces, cuando nosotros observamos esta situación, podemos establecer que en términos generales estos pacientes estaban ya subestudiados en lo que eran sus procesos de patología chagásica. Esta gráfica demuestra lo que nosotros nos planteamos, que solo un 13% del total de los pacientes tenía electrocardiograma, placa de tórax, prueba de esfuerzo graduada, ecografía y Holter, que es lo que establecería la norma para este tipo de pacientes, que son pacientes que tienen alteraciones cardiológicas. Un 32% tiene el electrocardiograma, radiología, prueba de esfuerzo, y si vamos al otro extremo, solo un 73% de los pacientes tienen un electrocardiograma y una radiología de tórax. Ya desde este momento nosotros nos podemos plantear que este tipo de pacientes tiene en términos generales una deficiencia de estudios que pueden estar asociados a situaciones de acceso o a situaciones de calidad de la atención médica. Cuando nosotros a estos pacientes los distribuimos según la clasificación de Kuznir, donde establece que el grado 0
no tiene prácticamente lesiones demostrables. Grado 1 tiene lesiones demostrables, etcétera, etcétera. Nosotros observamos que prácticamente el 70% de nuestra población está entre lo que son el grado 2 y grado 3, según la clasificación de Kuhnert, que habla de severidad o de asociaciones de procesos de severidad en este tipo de pacientes. Cuando nosotros hacemos la misma distribución según grado de severidad, observemos que solo el 16% de los pacientes con grados 3 de Kuhnert tienen ecocardiografía y electrocardiograma, lo cual informa de que estos pacientes tienen grandes dificultades, y cuando comparamos con grados 0 de Kuhnert, tienen una mayor proporción de estudios de electrocardiografía, radiología, pruebas de esfuerzo graduados, que aquellos pacientes que tienen una mayor severidad, lo cual habla de que fundamentalmente este tipo de pacientes son tal vez más tratados desde un punto de vista sintomático y no desde una concepción de patología de Chagas, según lo establecen los distintos consensos de diferentes sociedades americanas, argentinas, o de Colombia, Chile, etc. Cuando nosotros hacemos un análisis de estos pacientes y el número de diapositivos implantados, observamos que a medida que aumenta la severidad de su patología, aumenta el número de diapositivos que han sido implantados en estos pacientes. Si a su vez tratamos de ver qué ha sucedido con las internaciones en este grupo de población, prácticamente el 16% de los pacientes con miocardiopatía chagásica tuvo al menos una internación en el año asociado a su patología. Cuando distribuimos esas 103 internaciones, observamos que el 66% de los pacientes tuvo 2 internaciones y el 11%, 12% tuvo al menos 3 y más de 3 internaciones en el año, lo cual informa de que estos pacientes son pacientes de alta demanda hospitalar y que no justificaría la deficiencia de estudios que hemos observado en las láminas anteriores. Cuando vemos las internaciones que han tenido estos pacientes según su grado de severidad, de acuerdo a la clasificación de Kuhnert, observamos que del grado 3, el 27% de los pacientes tuvieron al menos 2 internaciones. ¿Sí? ¿Me escuchan? Viste de Chagas, que era, sí, sí, contame. Sí, Roberto, se te escucha alto y claro. Sí, no, es que estaba escuchando otra voz ahí. Sí. Cuando nosotros tratamos de ver qué sucede, observamos fundamentalmente que el grupo de Kuhnert, que es el de mayor severidad, que 2 tienen 19 internaciones, 19% de ellos tuvieron internaciones y un 24% de los grado 3 tuvieron internaciones, más de 2 internaciones al año. Esto nos está informando que prácticamente 1 de cada 3 pacientes en el año de los que están con cardiopatía de Chagas grado 3, que son aquellos que tienen sin definir insuficiencia cardíaca per se, sino que tienen alteraciones visibles de agrandamiento cardíaco y alteraciones electrocardiográficas, 1 de cada 3 pacientes ingresa a el sistema de salud con internaciones, con distintos periodos de internación. En conclusión, nos podemos plantear que al evaluar las prácticas médicas efectuadas, se detecta que estos pacientes son estudiados de manera insuficiente, no se cumplen acorde a lo establecido por los consensos y las normas nacionales, y si bien es difícil estimar la fracción del total de los pacientes que representan el presente estudio, permite
establecer que la atención recibida y por los registros estudiados no es la más adecuada. También tenemos que plantear que de este total de pacientes, prácticamente 36 pacientes recibieron tratamiento antiparasitario específico y que más del 50% de ellos lo recibió antes de los años 2090, que era cuando no había limitaciones en el tratamiento para pacientes adultos. A partir de la década del 90 empieza una discusión fuerte de que los tratamientos no eran efectivos para modificar la patología de Chagas, situación que es revisada por Viotti y su equipo. Él observa en algunos estudios que desarrolla en el Hospital Evita de Avellaneda, observa que estos pacientes que en etapa grado 0 de CUSNIR que habían recibido tratamiento tenían diferenciales con aquellos que no tenían tratamiento, lo cual también habla de que hay todavía mucho que desarrollar con respecto a lo que es la atención específica de la cardiopatía de estos pacientes y lo que es la específica en cuanto a los tratamientos para población joven diagnosticada con Chagas y que no tenga todavía alteraciones desarrolladas. Bueno, con esto estamos listos para las preguntas que puedan surgir. ¿No hay preguntas? Sí, No sé yo si se me había escucha. levantado la mano. Ah, sí, yo también, pero adelante, por favor. No, me quedé pensando en esto de que el acceso a la atención o que no sea de calidad adecuada, si no, en el estudio no se pudo establecer la espacialidad de esta población, como para poder hacer un estudio de calidad de servicio y de acceso. Es que no era el objetivo del estudio. El objetivo No, del me imagino que no, pero bueno, podría ser la segunda parte. Claro, el objetivo del estudio no era establecer calidad de acceso porque de alguna manera lo que nos tenemos que plantear es lo siguiente. Si queremos hacer una evaluación de servicios de salud, tienen que entrar a trabajarse con otro tipo de variables. Y lo que interesaba en este estudio fundamentalmente era qué acceso y qué tipos de estudios se les realizaban a estos pacientes, que si bien Chagas es una enfermedad desatendida, lo que hemos podido observar es que aún siendo una enfermedad desatendida, estos pacientes que son cardiópatas están todavía más ausentes en los procesos de atención. Punto 1. Y punto 2, a partir del año 2000 se comienza la discusión de los tratamientos y del beneficio de los tratamientos antiparasitarios en población joven. Fundamentalmente, los primeros estudios en el principio de la década del 2000 que muestran que mujeres embarazadas tratadas, mujeres en edad fértil tratadas, cuando tenían a su hijo, la probabilidad de transmisión de Chagas a este niño comparado con otras que no habían sido tratadas era diferencial, prácticamente tendiendo a 0, lo cual mostraban ya un beneficio. Mostraban después, a partir de la década del 2005, 2007, que jóvenes, adolescentes, es decir, reciente infectados, tratados para Chagas, se les negativizaba su serología, lo cual también hablaba de un beneficio en estos pacientes. Es decir, que todavía hay mucho para desarrollar con respecto a los pacientes que son el denominado grupo 0, que son aquellos que no tienen patología demostrable según la clasificación de CUSNIR. En los pacientes grado 1, 2 y 3, lo que tenemos que tratar, independientemente de ver lo que puede, el beneficio o no, que puede desarrollar el tratamiento específico,
es ver cómo nosotros llevamos a la claridad que este tipo de pacientes son pacientes de riesgo que deben ser atendidos y que deben tener una mejor calidad en la atención. No interesaba saber si el servicio era, porque nosotros el trabajo fundamentalmente fueron servicios de mediana, de baja y mediana complejidad. Es decir, muchos de los estudios que nosotros pudimos registrar no estaban los estudios en papel, sino que estaban los informes, porque los servicios pero estaban registrados los informes de estos pacientes. Está bien. Sí, Pablo, creo que sigues vos. Sí, pero ante todo, doctor, muchas felicitaciones. Gracias por la exposición. Muy lindo trabajo. ¿Está publicado en algún sitio para consultarlo? Sí, hay dos publicaciones al respecto. Hay una primera publicación que se hizo sobre lo que es la metodología general y áreas de trabajo en el Boletín de la Academia de Medicina, año 2017, creo que es, si no me equivoco. Y hay un trabajo que se ha publicado ahora en el 2023 en la revista, ay, no me acuerdo el nombre. Marcelo, ¿vos te acuerdas? No, no, no. Tampoco. Lo buscamos con su Tampoco. apellido, no hay problema. Sí, pero Yo, es del 23, es protozoología, creo que es. No, es la revista. Marcelo Abril, ¿te recuerdas vos? No, no recuerdo, Roberto. Ya te lo busco y enseguida te digo, lo gracias. estoy buscando. No, dos preguntas, quizás una más relacionada con el trabajo y otra una opinión suya, más allá de los alcances del trabajo. Yo soy cardiólogo, investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y docente de la Cátedra de Salud Pública de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Medicina, y me involucro en la patología de Chagas. El estudio pone un acento sobre lo que venimos diciendo de pacientes desatendidos, poco estudiados, poco clasificados. Una diapositiva usted mostraba las comorbilidades y los factores de riesgo. ¿Qué opinión tiene usted sobre que más allá del Chagas son pacientes también poco atendidos de su riesgo cardiovascular? O sea, ellos ya tienen una enfermedad inflamatoria y deberían estar más atendidos sus propios factores de riesgo, ¿no? Que en la población general ya de por sí están poco estudiados. Esa es una pregunta. Más allá de la patología chagásica, lo poco atendido de la patología cardiológica en general. Y después, un poco más epidemiológico general, un comentario sobre el subdiagnóstico que sigue teniendo la enfermedad de Chagas a nivel poblacional. ¿Qué opina usted de la situación en la que estamos? Mira, sobre el punto, el primero, sí están subatendidos en lo que es su patología general. La intención de este trabajo, sin entrar demasiado a crítica, sino que fue una crítica hacia el interior de cómo trabajamos muchas veces en las instituciones en general, es que nos planteamos de hacer normas o consensos. Pero después el profesional que está en la trinchera, pocas posibilidades tiene de cumplir esas normas o esos consensos. O ya sea porque está muy atiborrado de trabajo, cantidad de consultas que lo llenan, o porque muchas situaciones las desconoce o no le llega. Entonces creo que un poco que fue la intención de decir este trabajo, porque cuando vamos a las normas, hay normas nacionales que dicen cómo el paciente chagásico debe ser atendido, que salieron en el 17, salieron en el 18, hay una nueva que salió recientemente. Y este paciente debería tener una serie de condiciones de tratamiento que no los tiene, por lo cual nos quedamos conformes con las normas y no nos quedamos y no trabajamos en lo que son la divulgación de las tareas que deben ser desarrolladas para el cumplimiento de esas actividades. Entonces, ese fue el objetivo primero del trabajo. Segundo, la comorbilidad. Nosotros también en el trabajo solicitábamos distintos tipos de tratamientos cardiológicos específicos, anticolesterol, es decir, distintas situaciones. En los registros fue muy dificilísimo encontrar qué tipo de tratamiento tenían estos pacientes, o sea, qué prescripciones medicamentosas se les habían dado. Es más,
En muchos casos, en las historias clínicas figuraba con el tratamiento antiparasitario, que es un momento de quiebre para un paciente chagásico. Gran parte de los registros hablaban de que el paciente refirió recibir tratamiento y no tenía un registro cierto en su historia clínica del tratamiento antiparasitario. Es decir que en términos generales, por eso no lo puse en términos generales a los tratamientos, porque es un punto donde los registros son deficientes y en muchos casos tenemos que recurrir a la memoria del paciente. Y como estos eran registros históricos, teníamos serias dificultades. Y en cuanto al subdiagnóstico, te doy solo un dato. Cuando nosotros nos planteamos el control de la mujer embarazada, las normas nacionales dicen de que en Argentina se debe estudiar a toda mujer embarazada para la infección de Chagas. Cuando uno va a los registros del ministerio, solo existe información de 240.000, 250.000, 350.000 mujeres embarazadas que son estudiadas. Y de ahí se sacan las prevalencias, pero hay 300.000 o 350.000 mujeres en donde no figuran registros de que hayan sido estudiadas. En epidemiología decimos, información que no está registrada no existe. Y también es muy presuroso establecer que la prevalencia de las mujeres embarazadas es el 0,4, el 1,5, el 8 y demás, con menos del 50% de las mujeres embarazadas. Claro. Pero el problema no termina ahí. Si vos te planteas de que de esas mujeres embarazadas o con esa prevalencia existirían 13.000, 14.000 mujeres positivas y que de esas el 1% le podría transmitir a su hijo el Chagas, quiere decir que deberían existir 1.500 niños, 1.000 niños posibles positivos para Chagas. Y el sistema de información del ministerio, que es quien distribuye los tratamientos, informa de solo 100 y en el mejor de los años 300 niños. Quiere decir que aún estamos perdiendo 700 niños. Y cuando vamos a ver cuántos de esos niños existen en los registros tratados, menos del 1%, 10% en el mejor de los casos, recibe tratamiento. Es decir, cuando uno va a lo que son estas enfermedades que tienen leyes específicas como la Ley Nacional de Chagas, que tuvo una de 30 años atrás y una nueva en el 18. Cuando ve que tiene normas específicas de las sociedades científicas, etcétera, y ocurre lo que nosotros estamos viendo, algo nos está pasando que no lo desarrollamos de la mejor manera y de la forma más correcta. Acá me dice Marcelo Abril que está publicado el trabajo nuestro en Frontiers in Parasitology, de principio de año. Bárbaro. Cualquier cosa, María Elena, que puede tener los datos tuyos, te manda el trabajo. O está, ¿no lo cargaron ya en la página del instituto, María Elena? No, no están cargados, pero es en julio del 2023 esto, es en Parasitic problema. Diagnostics. Ok. No, sumo el comentario de los niños, muy cortito. Además, el adulto, ¿no? O sea, por ahí para ingresar al colegio le piden serología a los niños, pero después este tema de pedir al menos una serología en la edad adulta en las zonas más endémicas de nuestro país, que en el primer nivel de atención se está haciendo poco. El problema es que estamos confundidos porque ya el Chagas no es de las zonas endémicas. Es verdad. Provincia de Buenos Aires tiene el mayor número de chagásicos del país. Y no, excepto en algunos estudios específicos que ha desarrollado algunos grupos financiados por instituciones privadas, fundamentalmente en asociación con el sistema público, no se hace el estudio. Y Provincia de Buenos Aires tiene miles de chagásicos y posiblemente en sus números son mucho más chagásicos que Santiago del Estero. El problema es que, es más, tenemos que en la epidemiología del Chagas ya está habiendo madres que son hijas de mujeres positivas que migraron de zonas endémicas, que tienen hijos y le transmiten Chagas.
que si vos le vas a preguntar a esa mujer, ¿usted fue a zona endémica? No, yo siempre viví en provincia de Buenos Aires, capital federal, pero esa mujer le ha transmitido Chagas a su hijo a partir de estas circunstancias, lo cual la epidemiología de Chagas hoy, la principal fuente en Argentina y en gran parte de los países del continente, es la transmisión madre-niño. La que produce los futuros crónicos son el núcleo connatal. Muchas gracias. No sé si Sí, hay doctor de los Santos. si quiere hacer alguna intervención más. Sí, yo quisiera hacer una pregunta práctica. ¿Cómo se puede salvar el hueco, el vacío que hay entre las normas, entre las leyes y la implementación práctica en la detección de los casos? Ese hueco, ¿cuál es la estrategia sugerida? Y la estrategia sugerida es la que venimos llevando, planteando desde la academia, que es la capacitación continua. Y la capacitación continua focalizados en hechos que deben ser desarrollados en manera del término no del especialista, sino del médico en general. El problema es que muchas veces cuando nos planteamos la discusión, se dice cardiología y hacemos el cardiólogo, diabetes, a la gente que hace endocrinología. Pero gran parte de nuestra población en el primer nivel de atención son o médicos de familia, o médicos generales, o recién recibidos, etcétera, a los cuales nosotros tenemos que llegar con canales de comunicación. Pero una vía rápida de información es lo que se plantea desde hace tiempo, que es el registro de las patologías prevalentes en el país, pero no de manera que se viene desarrollando pasiva hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo hemos discutido mucho. En Argentina existen registros para todos y que si uno explora hay registros de cantidad de diabéticos. ¿Por qué? Porque las obras sociales, por la Ley Nacional de Diabetes, tienen que pagarle la medicación al diabético, las farmacias lo tienen, las distintas distribuidoras tienen, las obras sociales registran estos procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el sistema tiene registrados sus pacientes, ya sea con historias clínicas formales, informatizadas o informales por a partir de registros diferenciales. Entonces nosotros podemos ir a ver cuáles son las bocas de expendio, para plantearlo en términos generales, para hacer llegar estos procesos de información. Pero para poder llegar a esto, tenemos que comenzar a ver qué sucede con las patologías. Es decir, en la primera exploración que hicimos nosotros con Chagas, pero yo te puedo decir que con diabetes sucede lo mismo que con pacientes hipertensos. Vos has visto el proyecto que hicimos del instituto con farmacias para mejorar el control de los pacientes con hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debemos nosotros pensar la salud pública desde otro contexto, no desde un contexto de la pasividad de recibir los datos, sino que los datos sirvan para los procesos de la acción y modificar las intervenciones generales. Pero lo que estamos planteando no es nuevo. Ya el ISARI, y discúlpame que te mencione, Marcelo, ya en un trabajo, creo que de la década de los 80, hablaba de los procesos y de la necesidad integral del paciente con Chagas. Sí. Entonces, de alguna manera, estas son cosas que ya están. Lo que tenemos que visualizar es lo que vos me preguntas, cómo llegar. Y la forma de llegar es ponerlo en visión de la gente, lo que está sucediendo. En esto pueden ayudar las asociaciones de pacientes, pueden ayudar organizaciones no gubernamentales. Ahí está Marcelo Abril, que es de la Fundación Mundo Sano, que vienen desarrollando intervenciones, distintas organizaciones que efectúan este tipo de cosas. Pero yo creo que tenemos que abrir el abanico, no ir a los especialistas, ir a los médicos en generales e ir a los servicios de salud en términos generales. Perfecto.
Muy bien. ¿Hay Bueno. alguna otra pregunta más que quieran realizar? No, bueno, yo quisiera hacer un comentario primero, felicitar a Roberto por este trabajo que creo que muestra claramente cuál es la forma de atención de los pacientes chagásicos y yo creo que de los pacientes en general, ¿no es cierto? Es la falencia que existen en la atención médica en general, la falta de recursos, etcétera. De manera que, por lo pronto, está mostrando algo que es muy importante, no solo para los chagásicos, sino en general. La pregunta que hizo Pablo es interesante en el sentido de las comorbilidades que existen en los pacientes que se estudiaron aquí, ¿no es cierto?, en cuanto a las, digamos, distintas alteraciones que mostraban estos pacientes, ya que estaban en edades en donde existen, digamos, otras causas que pueden generar esos mismos trastornos, pero precisamente las falencias que existen en la atención no permiten hacer una distinción o un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero de todas maneras es una muestra excelente. De manera que, bueno, mis felicitaciones. Sí, Marcelo, yo creo, por eso es que dije la edad de estos pacientes, y cuando nosotros, eso en el trabajo que tenemos publicado y que ahí María Elena les va a hacer llegar, nosotros en la discusión planteamos que cuando comparamos esta población de pacientes con pacientes que tienen cardiopatía sin Chagas, se pegan mucho lo que son este proceso de las comorbilidades con respecto a la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, etc. Por lo cual, uno puede decirse, estos pacientes tienen ese nivel de lesiones por su patología chagásica o por estas comorbilidades que están presentando. Pero lo que sí nosotros queríamos demostrar con el foco puesto en el paciente con Chagas es la deficiencia de la atención general que este tipo de pacientes tienen. Claro, por ejemplo, si nosotros vamos que muchos de estos pacientes, prácticamente el 60% tienen insuficiencia cardíaca o manifiesta una serie de cosas, estudios radioisotópicos que también son planteados por algunas sociedades científicas son desarrollados en muy bajo nivel en este tipo de pacientes. Uno puede decir, bueno, por el tipo de instituciones que se tomaron, no había acceso a este tipo de estudios. También puede ser, es cierto, pero el problema es que hace un reflejo, tomando en foco Chagas, cómo nosotros estamos atendiendo en términos generales como sistema a poblaciones de alto riesgo. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno. Bueno, agradecemos al doctor Chuik la presentación y a todos los concurrentes que han participado. Muy bien. Bueno, les agradezco y espero no haberlos aburridos. Ahí tenemos una manito de Marcelo Abril. Perdón que interrumpo el final, pero no, simplemente felicitarte por lo claro de la presentación, Roberto, y todo el discurso que has dado en relación a la atención de las personas afectadas por Chagas, y tener presente que este nivel de atención o de no atención de aquellos que ya tienen desarrolladas patologías cardíacas es el reflejo de la no atención en las etapas previas, es decir, en los asintomáticos, ¿no? Todo el trabajo pendiente que tenemos y que lo has mencionado, y la importancia y la necesidad de promover la inclusión de la atención de Chagas no, fuera de lo que son los ámbitos de los especialistas. Me parece que eso es fundamental y hay un trabajo muy grande para realizar. Así que agradecerte por esta presentación y a todos los que están aquí interesados en la enfermedad de Chagas, bueno, pedirles que sean todos difusores de estos mensajes tan importantes. Muchas gracias, Roberto, y felicitaciones de nuevo. Bueno, gracias a todos. Bueno, Chao, luego. Buenos días. muchas gracias. Y nos vemos el 23 o 24 por allá. Muy bien. Bueno, Te esperamos. Muchas gracias. ya estamos. Hasta luego.